Cordial saludo. Mi nombre es Elías José Alvarino Cadena, estudiante del programa de Psicología del 10º semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El título de mis prácticas fue Efectos que produce la planificación del proyecto de vida en el autoconcepto académico, autoestima, proyección sobre el futuro y la selección de la carrera universitaria en los estudiantes del grado 10º del Colegio Pozo 4, CDJ, Puerto López. La institución en la cual desarrollé mis prácticas se llama Colegio Pozo 4, CDJ, Puerto López. Es una institución pública del sector educativo ubicada en la vereda Villa Eva, a 30 minutos del municipio de Sabana de Torres Santander. Cuenta con 260 estudiantes matriculados actualmente y tiene como misión brindar un servicio de calidad a partir de la planificación, elaboración y ejecución de los proyectos productivos. El planteamiento del problema nos basamos a partir de un problema a nivel nacional correspondiente a la deserción de los estudiantes en los programas de educación superior. Para esto nos basamos en la información que nos brinda el SPI-10, que es el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en Instituciones de Educación Superior. Este informe nos dice a nosotros, con corte del marzo del 2017, que los estudiantes matriculados en el periodo del 2015 en universidades corresponde al 46,1% de ese total desertores. Igualmente, en el 2016, del total de la matrícula de los estudiantes de ese año, el 45,1% desertó. Esto se ve reflejado también en los programas TIT agregado, donde el 53,6% desertó en el 2015 y el 53,2% en el 2016. Se ve reflejado también en los programas tecnológicos, donde el 52,1% del total matriculado desertó en el 2015 y el 53,15% en el 2016. La técnica profesional no se escapa de este problema. En el año 2015 desertaron 56,9% y en el año 2016 52,3%. La deserción se produce a partir de determinantes individuales y sociales. Sin embargo, según el enfoque que se van a desarrollar estas prácticas, que es psicológico y educativo, vamos a basar en los determinantes individuales de deserción. Los determinantes individuales de deserción, según el MEN, son ese significado que le brinda al estudiante o que le otorga al estudiante al comportamiento de abandono del proceso educativo, ¿sí? Entonces, en este caso nos vamos a basar en dos determinantes individuales de deserción: que a los estudiantes no les gusta la carrera o programa de educación superior seleccionado, o el programa de educación superior no satisface las expectativas que tenía el estudiante antes de estudiar. Para identificar esta situación en el Colegio Pozo 4, CDJ Puerto López, se planteó la siguiente pregunta: ¿qué carrera o programa de educación superior deseas estudiar después de terminar la educación media? Brindando un resultado que nos muestra que el 85% de los estudiantes no sabe qué desea estudiar, el 5% tiene dudas y el 10%, aunque sabe qué desea estudiar, se basa en expectativas que no tienen comprobación empírica como tal. A partir de esta situación, basándonos también en el Acuerdo Nacional para reducir la deserción en la educación superior, que plantea 3 estrategias, de esas seleccionamos una que se adapta al proceso de las prácticas que íbamos desarrollando, que es la articulación con la educación media y la orientación vocacional. Se plantea el siguiente interrogante: ¿qué efecto produce la planificación del proyecto de vida en el autoconcepto académico, autoestima, expectativas sobre el futuro y la selección de la carrera universitaria en los estudiantes del grado 10º del Colegio Pozo 4, CDJ, Puerto López? Para lograr una respuesta al interrogante planteado anteriormente, se plantea el siguiente objetivo: analizar los efectos que produce la planificación del proyecto de vida en el autoconcepto académico, autoestima, proyección sobre el futuro y la selección de la carrera universitaria en los estudiantes del grado 10º del Colegio Pozo 4, CDJ Puerto López. Y se plantean los 3 siguientes objetivos específicos. Primero vamos a determinar el nivel inicial que tienen los estudiantes en los componentes psicosociales antes mencionados y en la planificación del proyecto de vida. Segundo, vamos a aplicar estrategias psicoeducativas enfocadas en los componentes psicosociales antes mencionados y en la construcción del proyecto de vida. Y tercero, vamos a evaluar esos efectos que produce la planificación del proyecto de vida en esos componentes psicosociales antes mencionados en los estudiantes del grado 10. Entonces, primero
vamos a desarrollar el objetivo específico inicial, que era determinar el nivel inicial de esos componentes psicosociales. Hay que resaltar algo, al principio del año 2020, cuando se iban desarrollando lo que eran las prácticas, en ese momento todavía se hacían clases presenciales con los estudiantes. Entonces se aplicaron 4 instrumentos. El primero, la escala de autoconcepto académico, que buscaba medir la percepción que tiene el estudiante de su propio rendimiento académico. Segundo, se aplicó también la escala de expectativa del futuro en adolescente, que buscaba medir la percepción que tiene el estudiante de su futuro en el ámbito académico, laboral, de bienestar y personal. Tercero, se aplicó el cuestionario institucional, un cuestionario diseñado en la institución que buscaba medir qué carrera deseaba estudiar el educando, y a partir de eso, con 3 dimensiones, mirar si estaba seguro de lo que deseaba estudiar, si tenía dudas o si no sabía qué deseaba estudiar. Por último, se aplicó la escala de autoestima de Rauschenberg, que es una escala que busca medir en el estudiante la percepción que tiene de sí mismo con respecto a su autoaceptación desde el componente emocional. Con ese instrumento se midió lo que fue la parte inicial o el nivel inicial de esos componentes psicosociales en los estudiantes. Pasamos al segundo objetivo específico, y es aplicar estrategias psicoeducativas enfocadas en el autoconocimiento, en la autoestima, en la orientación vocacional y en la construcción del proyecto de vida. Para poder ejecutar ese segundo objetivo específico, nos basamos en la teoría de Donald Super. Donald Super plantea de que para poder orientar vocacionalmente a un estudiante hay que conocer su ciclo vital. Y a partir de conocer su ciclo vital hay que desarrollar lo que es la madurez vocacional. La madurez vocacional es la conducta vocacional que tiene el estudiante con respecto a las expectativas vocacionales que impone la sociedad. ¿Pero qué es esa conducta vocacional? Es ese repertorio psicológico y comportamental que despliega el estudiante para poder alcanzar esas expectativas vocacionales. Pero para poder alcanzar esa madurez vocacional se necesita un proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Una planificación sistemática de cada una de las acciones y de cada uno de los significados que tiene el estudiante para tomar sus decisiones en el componente laboral, académico, profesional, emocional y vocacional. Para eso, Donald Super nos plantea 5 etapas. Entonces, las actividades fueron desarrolladas a partir de las 5 etapas que plantea Donald Super. Por cada etapa se desarrolló una serie de actividades con el fin de encontrar en el estudiante e ir desarrollando la madurez vocacional. Entonces, en la primera etapa nos habla de la planificación. ¿Y qué es la planificación? La planificación es la proyección que tiene el estudiante sobre sí mismo en el trayecto de unos años hacia el futuro, ¿sí? Y eso lo hace a partir de su experiencia y del aprendizaje que tiene el estudiante. Entonces, para poder efectuar esa etapa, se realizó lo que es la actividad de la línea del tiempo del futuro y se utilizó la estrategia línea del tiempo, donde el estudiante hacía una línea del tiempo proyectada a 10 años en los componentes académico, laboral, familiar y personal. Luego pasamos a la etapa de la exploración, y es la actitud que tiene el estudiante de conocerse a sí mismo en las diferentes áreas de su vida. Para eso se desarrollaron lo que fue las siguientes actividades: descubriendo mi yo oculto, encontrando mi vocación, el autoconcepto académico dividido en 2, académico y autoestima, y las estrategias que se implementaron fue la ventana de Johari, el triángulo de la vocación, los 3 espejos de la percepción académica y el cuadro de los pensamientos negativos. Aquí estamos viendo el ejemplo del triángulo de la vocación, donde el estudiante planteaba en qué le apasionaba, qué hacía bien, y eso que le apasiona y que hace bien, cómo lo convierte como tal en un sistema de ingreso y de ayuda de bienestar social hacia la comunidad. Ya que aquí podemos mirar algo, y es lo siguiente: ya empieza a desarrollarse lo que es el proceso de aislamiento social a partir del desarrollo de la pandemia, y entonces aquí ya comenzamos a hacer el acompañamiento con los estudiantes a partir de videos, y ellos realizaban sus actividades en la casa y mandaban la foto, ¿sí? Se hacía pues un acompañamiento un poco más virtual, ¿sí? Y también a partir de llamadas, de mensajes de textos y mensajes por WhatsApp. Viene la siguiente etapa, que es la etapa de información. En esta etapa, el estudiante lo que hace es integrar toda esa información que hay en las diferentes áreas correspondientes a
la carrera que va a estudiar y la universidad que va a seleccionar. Entonces, para eso se realizó la actividad conociendo las características de mi carrera y buscando la universidad adecuada para mí. Para realizar esas actividades se utilizó la estrategia matriz comparativa y matriz de toma de decisión. La matriz comparativa, ¿cuál era? Era comparar las expectativas que tenía el estudiante antes de tener conocimiento de la carrera que deseaba estudiar y después de haber consultado todos los aspectos de la carrera que él deseaba estudiar. Y la matriz de toma de decisión era colocar en un proceso de comparación las universidades que él había seleccionado y esas universidades, cuál era la más correspondiente hacia él a partir desde su desempeño académico y de su proceso económico. Por último, vamos a la etapa de la toma de decisión, ¿sí? En esta etapa nos dice Donald Super que es la integración que tiene el estudiante, esa capacidad que tiene el estudiante de integrar toda esa información que le llegó y aplicarla en la toma de decisión de la carrera que cree él que lo va a llevar al éxito. Para eso se utilizó la actividad expresando mi decisión profesional y la estrategia era una exposición. Ellos tenían que hacer una exposición en el aula de clase, pero ustedes saben que por el problema de la pandemia, pues tuvimos que alejarnos socialmente. Ellos lo que hicieron fue, cada estudiante de la zona rural se tomó una foto haciendo las actividades que ellos desean hacer cuando terminen su carrera profesional y la enviaron con la exposición, pero en este caso en un audio, ¿sí? Podemos observar el primer estudiante que quiere ser un bailarín profesional, la segunda estudiante que quiere ser chef y el tercer estudiante que quiere ser mecánico diésel. Entonces ellos se tomaron la foto y mandaron la exposición. Por último, la etapa del realismo. La etapa del realismo es la que habla de que el estudiante logre contextualizar esa decisión profesional a la realidad, ¿sí? ¿Y qué es la realidad? Capacidad económica, capacidad académica y capacidad de la ayuda familiar. Para eso se realizó la actividad factibilidad de mi decisión profesional y se hizo un cuestionario de factibilidad. Este cuestionario, ¿qué era lo que hacía? Medir la capacidad económica que tenía el estudiante, el apoyo que tenía el estudiante con la familia con respecto a lo que quería estudiar y nivel de cercanía, o sea, todos los aspectos reales concerniente a la universidad y a la carrera que él deseaba estudiar. Después que se aplicaron todos esos talleres y después que se aplicó también cada uno de los instrumentos, pasamos al tercer objetivo que dice evaluar los efectos que produce la planificación del proyecto de vida en los componentes psicosociales antes mencionados en los estudiantes del grado 10º del colegio Pozo 4. Aquí, ¿qué hicimos? Para poder evaluar, lo que hicimos fue un estudio de enfoque cuantitativo de tipo preexperimental, prueba post-prueba. ¿Qué hicimos? Aplicamos los instrumentos antes de desarrollar cada una de las estrategias psicoeducativas y después de haber desarrollado las estrategias psicoeducativas. Y lo que hicimos fue utilizar la TED Student con el fin de medir el nivel de significancia de las medias de las dos pruebas específicas, ¿sí? Entonces, a partir de ese proceso, llegamos a la siguiente conclusión. Primero, el efecto que produce la planificación del proyecto de vida con orientación vocacional en la selección de la carrera o programa de educación superior es positivo. ¿Por qué es positivo? Proporciona a los estudiantes perspectivas objetivas y reales sobre su autoconocimiento, el programa de educación superior y el establecimiento educativo en el cual desean estudiar. También genera seguridad en la toma de decisión con respecto a su profesión y disminuye el riesgo a desarrollar determinantes individuales de deserción en el contexto universitario. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Nos basamos en la tabla de frecuencia de los resultados de la respuesta del cuestionario institucional. Como les había dicho anteriormente y como utilizamos el sistema prueba-post-prueba, nos damos cuenta de que en la frecuencia inicial de la aplicación del instrumento de la prueba inicial nos dice de que los estudiantes 2 estaban seguros, 1 tenían dudas y 10 no estaban seguros de lo que deseaban estudiar. Después de aplicar las estrategias psicoeducativas y aplicar otra vez el instrumento, comenzamos a mirar de que de los 2 estudiantes subimos a 9 estudiantes, o sea, una diferencia de 7 estudiantes. De 1 que tenían dudas, 4, o sea, una diferencia de 3 estudiantes. Y la categoría no estoy seguro desapareció. Entonces eso quiere decir de que sí brindó seguridad en los estudiantes y sí ayudó a que ellos seleccionaran una carrera con mayor seguridad. En cuanto a los siguientes factores psicosociales, autoconocimiento académico, autoestima, expectativa del futuro,
no se deben estudiar como constructos independientes de la orientación vocacional. Son componentes que apoyan y fortalecen las diferentes áreas del autoconcepto del estudiante. Entonces permiten generar contenidos conceptuales que conllevan al diseño de actividades pedagógicas que nutren la planificación y ejecución de las actividades del proyecto de vida. Acá nosotros, para poder llegar a esa conclusión, nos basamos en el valor P. El valor P nos indica a nosotros que tiene que ser menor de 0,05 para que sea rechazada la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que decía era que en este caso no iba a haber diferencias significativas al aplicar las estrategias psicoeducativas, y fue así. Entonces, ¿pero qué nos brinda a nosotros? Que el cuestionario institucional sí tuvo la diferencia significativa porque el valor P fue menor que 0,5. Entonces, ahí se llega a esa conclusión. Aunque no hubo ese proceso de diferencia significativa, sí ayudó a que el estudiante conociera un poco más sobre su autoconocimiento y lograra estar más seguro al seleccionar la carrera y la universidad en la cual iba a estudiar. Entonces, estos componentes psicosociales sirven como apoyo al proceso de autoconocimiento y no son factores independientes. Es relevante y urgente la incorporación en el currículo de las instituciones públicas, por medio de las áreas optativas, el programa de proyecto de vida con orientación vocacional. Y esto se puede lograr a partir de las estrategias que ha implementado el MEN. Y es necesario también la creación de referentes de calidad por parte del MEN que proporcionen la formulación de contenidos. En este caso, pues, a partir de todo este proceso de práctica, yo quise dejar lo que fue una pequeña ayuda, ¿sí? Mi pequeño grano de arena en este proceso para que los estudiantes tengan un mejor autoconocimiento y logren mantenerse y llegar a la graduación en las universidades, que fue esta cartilla que se llama Proyecto de Vida, 9 pasos para encontrar la verdadera vocación. Utilizando las 5 etapas de Donald Super, se hicieron estas actividades para que lograran la madurez vocacional. Muchísimas gracias por su atención.